Bien, vamos a ver cómo en la práctica podemos desarrollar nuestros propios histogramas y diagramas de densidad y extraer conclusiones de ellos. Para ello vamos a usar un notebook y como siempre vamos a empezar cargando aquellas librerías y útiles que van a ser necesarios para la sesión, ¿vale? Me voy directamente o vamos a empezar directamente con los histogramas y para ello vamos a utilizar el dataset Diamonds, ¿vale? Que es uno propio que trae ggplot y que contiene, pues no recuerdo ahora si eran más de 55.000 muestras de diamantes con distintas características. Como decíamos, los histogramas nos ayudan a estudiar la distribución de una variable numérica. En este caso, una de las variables que acompaña al dataset es el precio del diamante. Pues utilizando esa variable que es numérica y el geon histogram para poder dibujar un histograma, vamos a conseguir nuestro primer histograma. ¿De acuerdo? Como veis, esto sería un histograma basiquísimo, pero en él ya podemos ver cierta simetría en la variable, porque tenemos una cola hacia la derecha. Esto quiere decir que la mayoría de los diamantes se agrupan en torno o por debajo de los 5.000 dólares, pero que existe una cola muy larga que tiende hacia incluso cerca de los 20.000. ¿Vale? Ahora bien, este histograma, como podéis ver en el warning que me ha emitido ggplot, y como hemos dicho antes, podemos seleccionar el número de bins que queremos dibujar. Esto es el parámetro clave para hacer fino y para detectar posibles casos que escondan los datos. Pues dentro del geom podemos utilizar el argumento bins y recordad que siempre podemos utilizar argumentos como fill o call para colorear nuestras visualizaciones. En este caso, como el anterior era un poco soso, vamos a colorearlo, ¿vale? Como os podéis fijar ahora, al aumentar o duplicar el número de bins que va a utilizar la visualización, se hace un pelín más fino. De tal forma que ahora incluso veo una cola inferior que aquí arriba no la veía, ¿vale? Entonces, podéis ver cómo de importante es ese parámetro para dibujar una visualización útil. Continuemos. Otra de las posibilidades es utilizar el argumento fill o la dimensión de color, una variable que sea categórica, de tal forma que rompamos nuestro histograma en distintas representaciones o distribuciones. En este caso, por ejemplo, una de las variables categóricas que acompaña al dataset es el tipo de corte que ha tenido el diamante. Si utilizamos eso dentro del argumento estético de la función ggplot, lo que vamos a generar es lo siguiente, ¿vale? Como podéis ver aquí, ahora cada uno de los niveles de corte que podemos ver se agolpa en nuestro resultado, en nuestra visualización. He añadido, eh, He añadido el parámetro alfa, que si recordáis nos permite dotar de transparencia la visualización para intentar facilitar un poco más el visualizar estos datos. Como podéis ver ahora cada uno de los cortes podemos observar pues, su cola, su forma, etcétera. ¿Qué ocurre? Que salta a la vista que esto no es fácil de evaluar cuando todos los cortes prácticamente tienen el mismo comportamiento. O si no tienen un mismo comportamiento, sacarlo de esta visualización es prácticamente imposible. Cuando ocurra esto, uno de los soportes auxiliares que nos ofrece ggplot son los facesets. Los facesets no es más que la instrucción faceGroup que podéis ver aquí, donde utilizamos una variable para generar tantos subgráficos del mismo estilo para separarlos de tal forma que el análisis sea mucho más sencillo. Si os fijáis, ahora ya no están todos agolpados dentro de la misma imagen, sino que utilizando el mismo gráfico, que en este caso es el histograma, los he roto en distintos cuadritos que me permitan analizarlos por separado. De tal forma que yo ahora sí que puedo llegar a ver si hay diferencias pues, entre el corte ideal y el corte muy bueno, como aparentemente se puede observar. Además, una de las órdenes que he añadido ha sido añadir o convertir el eje X, aplicarle una escala logarítmica, ya que, como hemos identificado una simetría hacia la derecha, aplicando una escala logarítmica,
vamos a reducir esas diferencias y vamos a normalizar la variable, ¿vale? Como podéis saber de otras clases, este tipo de transformaciones nos ayuda a estandarizar un poco la variable, de tal forma que el análisis sea mucho más sencillo. Vamos con los diagramas de densidad y vamos a utilizar este mismo dataset para que veáis que ambas visualizaciones prácticamente son lo mismo y que la única diferencia es pues esa diferencia en el parámetro que tiene el histograma y que el diagrama de densidad no necesita. De nuevo vamos a utilizar el precio y en este caso el geom que vamos a utilizar es geom density. He añadido un color para que ya por defecto no me salga en gris y algunos parámetros extra como el alfa o el adjust. El geom v-line me permite añadir o superponer a mi gráfico líneas horizontales o verticales, en este caso verticales, utilizando alguno de los estadísticos. Esto os lo añado como detalle. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado la mediana del precio, ¿vale? Y el resto de argumentos ya los conocéis. Entonces, si os fijáis, la diferencia versus el histograma es lo fino que se ajuste ese suavizado estadístico versus el número de bins. De hecho, cuando hemos duplicado el número de bins, se empieza a parecer más a este tipo de diagramas, a este diagrama de densidad. De tal forma que si aumentaseis mucho, evidentemente, como hay buckets, vais a generar vacíos. De hecho, probadlo si queréis, pero se parecería evidentemente más a un diagrama de densidad que a otra cosa. Esto de nuevo nos sirve para analizar la distribución que sigue esta variable. ¿Vale? Ahora bien, de nuevo, si yo elijo añadir una dimensión de color, en este caso puedo jugar con que el diagrama de densidad puede utilizar el argumento call de tal forma que no rellene la parte o el área que queda por debajo y facilite un poco la visualización, sin tener que recurrir a los facet, ¿vale? De esta forma, y añadiendo un ligero alfa, aunque aquí no es necesario prácticamente, sí que podemos llegar a intuir cómo de diferentes son los cortes de ideal, por ejemplo, versus good o fair, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que evidentemente este tipo de visualización también lo puedo cambiar utilizando los argumentos de posición. Y esto es muy útil. Por ejemplo, aquí el argumento que he utilizado es position en modo stack. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es básicamente coger la foto general, es decir, cuando no he añadido la dimensión de color, que podéis ver aquí arriba, y me la descompone por una variable categórica que yo desee. En este caso, este total lo voy a romper por las distribuciones de densidad del corte. Esto me puede venir bien para, sobre todo, ver diferencias en algunos niveles de la variable numérica o a lo largo de esa variable numérica, utilizando también esa variable categórica que ofrece niveles distintos que pueden tener comportamientos distintos, ¿vale? Existen otros modos de posicionamiento, pero os aconsejo que os lo leáis en el Fastbook y que practiquéis con ellos para intentar replicar pues, ese tipo de posicionamientos, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente visualización.